Buenos días, ¿cómo se encuentra? Mi nombre es Jefferson Beltrán, voy a ser la persona encargada de darles la capacitación, la conferencia de hoy. Eh, Básicamente lo que vamos a ver hoy van a ser los documentos electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se generan desde el módulo de Factory? Vamos a ver facturación, nómina y pues lo que corresponde ahorita al documento soporte. Eh, por favor, mantener sus micrófonos silenciados pues para dar inicio a la conferencia según el cronograma. Antes de eso, le voy a dar paso a mi compañera Liliana que les va a indicar unos temas adicionales. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Cortés, soy la directora comercial de Factory ERP. Les doy la bienvenida y agradezco pues a los que están llegando puntualmente a nuestra conferencia. Quiero, antes de darle la palabra pues a nuestro ingeniero, quien va a tocar el tema de documentos electrónicos, contarles y recordarles a ustedes acerca de nuestros productos directamente que tenemos en nuestra compañía. Esos productos que venimos trabajando desde hace ya un tiempo para poder implementar directamente las herramientas dentro de su empresa. Uno de esos, pues, es el producto de móvil, una solución que nos va a permitir, a través de todos estos dispositivos móviles, como son celulares o tabletas, darles una herramienta de trabajo al área de ventas, a todas aquellas compañías que tienen su fuerza de ventas en la calle y que los trabajadores van a poder realizar directamente sus pedidos, consultar sus clientes, manejar las facturas, la cartera desde su dispositivo. Pues esta es una información bastante útil que les va a servir a ustedes y va a agilizar directamente el proceso que maneja su compañía. También tenemos los portales web, una aplicación y una herramienta que va a permitir tener un canal activo con cada uno de sus clientes, con sus empleados, incluso también con sus proveedores. Ellos van a poder realizar aquí una autogestión donde van a poder generar, por ejemplo, su certificación laboral, van a poder generar un certificado de ingresos y retenciones a nivel de sus clientes, pues van a poder entrar directamente a consultar sus pedidos, los pagos, la cartera y todo esto pues a través de una autogestión que realizan directamente en estas aplicaciones. Es una información que va a funcionar en línea y en tiempo real con la información que el ERP está manejando. Les recuerdo también que tenemos nuestra solución de inteligencia de negocios, una solución de análisis para toda la organización que va a transformar los datos de la compañía a manera de cifras y gráficas enfocadas para todos aquellos gerentes que tienen que tomar esas grandes decisiones a través de los indicadores y a través de los cuadros de mando con la información que se está tomando directamente de la parte operativa del ERP, bien sea por inventarios, por facturación, por pedidos, por compras. Él toma toda esta información y desde cualquier navegador de Internet, pues ustedes van a poder tener acceso a toda esta información para poder tomar esas decisiones y cambios que requiera la compañía. Les recuerdo que seguimos trabajando con nuestro Factory ERP en la nube, esta solución tan importante que va a poder reemplazar directamente los servidores locales por servidores en la nube. Es tercerizar básicamente el almacenamiento de la información, la administración de los datos y el mantenimiento de todos los recursos de Harvard para que pues ustedes puedan hacer una disminución en la inversión de toda la infraestructura tecnológica, porque pues solamente van a pagar por el consumo que directamente se haga. Esto pues les va a permitir, por supuesto, olvidarse de los altos costos en comprar y en actualizar servidores y sí tener un acceso a la información de una manera pues mucho más importante, mucho más ágil.
Finalmente tenemos nuestra solución e-commerce, que es esta solución y esta aplicación que les va a permitir conectar todo lo que está pasando directamente en la tienda virtual con el ERP de Factory y de manera automática poder gestionar todas esas operaciones de compra y venta de productos o de servicios a través de pues los medios electrónicos como son el internet y todas las redes informáticas. Bueno, pues les doy entonces nuevamente la bienvenida y los dejo entonces con el ingeniero para que puedan directamente continuar en nuestra conferencia de documentos electrónicos. Recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, al finalizar de la conferencia la vamos a poder resolver. Bueno, nuevamente buenas tardes. Entonces los documentos que vamos a ver son los documentos electrónicos, el proceso de generación desde los módulos de Factory y las ventanas que nos pueden salir durante la ejecución de estos. Háganle un momento. Ok, entonces los documentos electrónicos que vamos a generar van a ser inicialmente desde facturación, que ya pues ustedes los conocen, la factura de venta, la nota débito y la nota crédito. Ese sería nuestro documento inicial. Adicional en nómina, pues tenemos el documento soporte de nómina y desde contabilidad, que es el nuevo módulo, vamos a hacer el envío básicamente del documento soporte para personas no obligadas a declarar. Entonces vamos a iniciar con el tema de facturación. Queremos tener en cuenta pues que la facturación es un documento soporte para ustedes que les permite realizar transacciones con este mismo. Este documento ya básicamente todos deberíamos estar haciendo envío de estos registros y esto lo que hace es sustituir el documento de papel, pero se mantiene la estructura del mismo. Adicional a este documento ya unifica pues varios documentos, varios registros que teníamos antes, como comprobantes de pago, tirillas, ya todos estos pasan a ser casi la factura electrónica. Esto básicamente lo hacemos de acuerdo a la resolución 42 y al decreto 350 del 2020. En esto básicamente se menciona la estructura del documento, quiénes están obligados, cuáles son las fechas de facturación, cuáles son los entes que regulan, los tiempos de envío y demás. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta en el proceso de facturación inicialmente, el plazo para los envíos son de 10 días. 10 días para enviar un documento desde la fecha de registro. Entonces, si grabamos un documento pues con fecha de hoy, básicamente tendríamos plazo hasta el 29 de este mismo mes. En cuanto a facturas, entonces son 10 días independiente que sean facturas o notas, hasta el momento el plazo que se ha determinado es ese, ¿listo? Adicional a eso, pues hemos notado que algunos clientes no tenían conocimiento de esto y es que ustedes tienen algo que se llama consumidor final. Ese consumidor final es cuando una persona no desea suministrar los datos, ustedes pueden crear un NID con 12 veces el número 2. Entonces con este NID 12 veces número 2, lo que va a hacer el sistema es que les permite a ustedes hacer el envío y para la DIAN es algo completamente válido. Este tercero que debe tener en particular, debe ser un tercero que diga pues consumidor final o cliente ocasional, ya como ustedes lo identifiquen, pues la norma básicamente lo tiene como consumidor final. En los datos de dirección, teléfono, ciudad, pues básicamente van a colocar son los de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos realmente un dato a quien suministrar, pues el correo también vamos a colocar el de la empresa para esta persona en particular. Adicional a eso, en las obligaciones de esta persona, pues nos debe quedar con tipo de régimen 49, porque se supone que es una persona que no está obligada, y en las obligaciones igual como no responsable y que no aplica, ¿listo? Con eso ustedes pueden hacer uso de este NID 12 veces el número 2 para hacer el envío de facturas a personas que no suministren esta información. ¿Qué otra cosa debemos tener presente acá? Entonces, cuando ustedes envían una factura, les va a llegar, se va a llegar el documento con 3 registros. Se envía un comprimido que envía el PDF,
que es la representación gráfica que generamos nosotros Factory, que es el formato que ustedes pues han diseñado y que pueden imprimir desde el módulo. Adicional a eso se envía un documento que es el XML, que es el documento con la estructura de la DIAN. Esa es una estructura ya definida que no se puede modificar y pues ya la tenemos básicamente habilitada. Y hay un documento opcional que es el envío de adjuntos. Ese envío de adjuntos es algo que ustedes tienen, no es obligatorio, y lo que obliga o lo que permite eso es que ustedes puedan adjuntar PDFs, imágenes, archivos, contratos o cualquier otro archivo básicamente dentro del envío de la factura, lo que quiere decir que al cliente en el correo le van a llegar un comprimido con estos tres archivos, y pues no va a tener necesidad de hacer una descarga adicional. Para hacer uso de esta opción, entonces básicamente ustedes ya graban su factura normal, no hay ningún proceso ahí adicional, y al momento de hacer el envío de la factura por la opción de consulta facturas, aquí nos va a aparecer esta opción. Acá al final hay una columna como con un clic y aquí nos aparecen estos tres botones. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es adjuntar aquí el archivo. Ese archivo debe tener unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Debe ser un archivo .zip. No puede ser directamente el PDF, no puede ser la imagen, sino tiene que ser un archivo ya comprimido, con el objetivo de que sea más liviano y pues que no se envíen tantos archivos dentro del mismo correo. Entonces debe ser un archivo .zip que no supere unos 8 megabytes, entonces que sea relativamente liviano. ¿Listo? Ustedes van a adjuntar ese documento aquí, se hace el envío y en el mismo correo va a llegar. Y ya una vez lo tengan lo pueden descargar. Ustedes lo pueden descargar pues en el correo que llega al cliente, o incluso desde la plataforma de Factura 1 se puede hacer la descarga de este archivo. Entonces estos tres se envían y esto está como parte de la norma en una estructura de un correo que ya está definido y pues que ustedes igual ya en algún momento habrán presenciado. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Ustedes tienen, para hacer la facturación electrónica, ustedes tienen que sacar una resolución para hacer la facturación, y adicional a eso ustedes tienen algo que se llama resolución de contingencia. ¿Qué es una resolución de contingencia? Básicamente es un segundo consecutivo que se saca ante la DIAN con este nombre, con el objetivo de poder grabar facturas cuando no tenga conexión para utilizar mi resolución normal. Porque no sé, voy a suponer, nuestros equipos no funcionan durante un tiempo prolongado. Tiempo prolongado estamos hablando, no sé, un día, 2 días, por decirlo así. No detengo mi facturación, entonces hago la resolución de contingencia. Es una resolución que yo grabo mi factura a mano, pues para entregarle un soporte a los clientes, y una vez nuevamente tengo sistema, transcribo esos documentos al sistema y lo reporto a la DIAN. Esa es la resolución de contingencia. ¿Cómo funciona esta resolución? Simplemente ustedes la generan ante la DIAN y en el sistema lo que ustedes tienen que hacer es colocarle una marca. Ya les muestro por dónde la colocamos. Cuando grabamos una factura de contingencia, en el sistema nos va a quedar así de esta manera, en un color rojo resaltada. Eso quiere decir que es una resolución que fue un documento que fue grabado bajo el esquema de contingencia. Entonces eso es para que ustedes lo puedan identificar. Las condiciones de envío se mantienen igual. Entonces desde la fecha de registro de este documento pues voy a tener 10 días para el envío del mismo. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes generan su resolución y lo que tenemos que ir es por la opción de tablas prefijos, creamos nuestra resolución normal y le vamos a colocar una marca en la parte inferior. Entonces vamos aquí a seleccionar esta resolución y le vamos a colocar esta marca, prefijo de contingencia. Al colocar esta marca le estamos diciendo al sistema pues, que se va a enviar por un esquema especial para reportarlo a la DIAN como contingencia. Eso es lo único que se tiene que hacer adicional. Como les mencioné, es por un tiempo prolongado. Si fue una desconexión de 10-15 minutos, pues ustedes ya pueden grabar después las facturas con su registro normal. En esta resolución simplemente se crea normal, se solicita a la DIAN y aquí se le coloca esta marca. Como es una resolución, pues también tiene una vigencia y un tiempo, entonces una vez se venza, nuevamente deberán renovarla o habilitar esa misma resolución. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en el proceso de facturación? Ustedes pueden tener uno o más destinatarios en el proceso de envío. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que la factura se envíe al área comercial, al área de facturación. Entonces pues ya son 2 correos, y igual si necesitan a otra persona pues se puede añadir a esa otra persona. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces por la opción de tablas clientes, cuando ustedes crean al cliente tienen que darle al sistema esa información, tienen que decirle, mire, yo necesito que esta factura al momento de grabarla
se envíe a estas personas. Entonces aquí hay dos condiciones. Por defecto el sistema envía la factura al correo que esté acá, a este primer correo que tenemos en email en la pantalla. ¿Listo? Si no hay nada más, el sistema busca este correo y lo envía. Ahora, si usted dice no, yo necesito enviarlo a 3 personas, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Nos vamos en la parte inferior que dice contactos y aquí nos va a desplegar esta ventana para añadir una lista y enviarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se va a enviar a la lista que yo coloque acá. Entonces le vamos a adicionar, aquí le va a colocar, no sé, área de facturación. Aquí le colocaríamos el cargo, el nombre de la persona que nos va a recibir y el correo al que necesitamos que llegue. Listo. Y aquí el sistema, ¿cómo sabe si se envía o no? Porque aquí le colocamos esta marca: enviar email, facturación electrónica, aceptar. Y aquí ya nos queda añadir el contacto y aquí dice que se envía. Entonces el sistema lo que va a hacer es, hey, voy a enviarlo a todos los en esta plantilla y ya no lo envío al que está acá. Entonces es muy importante, si queremos que siga llegando a esta persona que está acá, nuevamente tenemos que añadirlo en esta lista marcándolo con envío sí. Listo, y con eso ustedes ya pueden tener a varias personas para el envío del documento. ¿Qué documento se va a enviar? El mismo, es el mismo correo que se envía de facturación con el esquema de que se ha recibido una factura del proveedor con los datos y le van a llegar los mismos 3 archivos que hablamos ahorita: el PDF, el XML y los adjuntos. Entonces esa es de la estructura para que ustedes puedan enviar a varias personas a la misma vez. Y esto mismo pues tendrían que hacerlo con cada cliente. Ya ustedes definen pues a cuántas personas enviarla, como les menciono. Pueden colocar varios o si no, nomás tienen uno, dejan el principal y no hay necesidad de llenar la segunda ventana. Que es lo importante siempre, pues en el caso de los clientes, de estar validando que la información está actualizada para asegurar que les llegue el correo. Adicional a esto, en este correo ustedes también pueden recibir una copia. Ya esto es opcional, si ustedes desean que les llegue una copia de la factura que se está enviando, aquí por utilidades, perdón, por sistema, configuración de facturación electrónica, aquí ustedes tienen sus datos de configuración de facturación, los códigos que se dan con factura 1, el NID de ustedes y la resolución que tengamos vigente. Y aquí en este campo que se coloca en email emisor es el correo donde ustedes quieren que les llegue la copia del envío. ¿Listo? Entonces ustedes, aparte que lo pueden enviar a varias personas, o sea, a varios usuarios del cliente, también pueden recibir una copia de este archivo. ¿Listo? Aquí tenemos unas configuraciones adicionales que ustedes pueden decir si habilitan o no. Ejemplo, yo quiero que al momento en que grabe la factura, el sistema automáticamente me haga el envío. Entonces, si quiero que sea así, aquí le colocamos esta marca. En este momento yo lo tengo deshabilitado, lo que quiere decir que obligatoriamente tengo que ir a la opción de consulta, envío de facturas. ¿Listo? Ya ustedes deciden cuál de las dos. Obviamente al momento de grabar, cada vez que grabe una factura, pues va a demorar unos segundos más mientras él hace el envío. Si no, ustedes simplemente pues en consulta ingresan y después pueden hacer un envío masivo marcando varios registros. Adicional a eso, si ustedes manejan bonificaciones, pues pueden habilitar aquí la opción de bonificaciones. ¿Cómo funciona este manejo? Bonificaciones que ustedes van a dar un producto al cliente, pues que no va a tener básicamente un valor, entonces nos va a quedar en cero. Pero para hacer este registro debe haber hay una restricción básicamente. La factura debe tener por lo menos un producto. ¿Qué quiere decir? Tengo que venderle un producto y adicional a eso puedo darle el bonificado. Solamente una factura con el bonificado en este momento pues si no se podría grabar. Y ya pues ustedes sí pueden tener en el registro varios bonificados. Entonces si deseamos hacer uso de esta opción, igual aquí le marcamos acá. Y bueno, la de consulta que en este caso lo tenemos habilitado. Algo muy similar nos pasa con los pagos. Yo puedo aquí marcarlo para que al momento de grabar una nota que aplique al envío electrónico, pues apenas la grabe se envíe. Si no, igual por la opción de consulta. ¿Listo? Entonces esas son opciones que ustedes tienen habilitadas y pueden utilizar para el proceso de envío. ¿Qué otra cosa debemos tener presente? En los datos que nos da la DIAN en el XML hay un campo que es para la orden de compra. Y ese es un dato que se reporta dentro de la estructura de la DIAN y puede que algunos de sus clientes lo soliciten. Entonces ese campo de orden de compra se reporta en un campo que se llama orden reference.
y en ese campo pues ustedes colocan simplemente el número. ¿Cómo funciona esto? Básicamente cuando ustedes graban la factura o el pedido, si tenemos la opción de pedidos, desde ahí también se puede hacer el proceso. Ustedes le dicen al sistema que van a llenar ese dato. Entonces vamos a hacer aquí un registro, vamos a colocar aquí un consecutivo, llamamos un producto para la prueba y vamos a vender en este caso digamos que una unidad. Entonces al momento de hacer esta grabación, aquí se habilita este campo que dice orden de compra. Este campo simplemente es para colocar datos numéricos, no vamos a colocar OC ni numeral, únicamente el dato numérico que nos dé el cliente de la orden de compra, y esto se reporta en el XML por si lo requieren dentro de la estructura. Listo, entonces para que lo tengamos ahí presente, este es un campo que ya lleva pues mucho tiempo funcionando y como les menciono se puede grabar desde aquí en la factura o incluso desde la generación del pedido. Listo, ¿qué más debemos tener en cuenta? En la factura hay unos datos que son requeridos y son obligatorios para que los tengamos siempre. Listo, primero que debemos tener el nombre de nuestro documento, debe decir explícitamente factura electrónica de venta. Por favor todos validemos, ya algunos clientes pues se han hecho las correcciones, pero es bueno que todos estemos seguros que se cumple con esta estructura pues para que ningún cliente de ustedes le rechace el documento. Entonces lo primero es el título, factura electrónica de venta. Debemos tener obviamente la numeración y debemos indicar la resolución que se está utilizando. Adicional a eso, ya que esa parte sí pues todas las tenemos, debemos tener el nombre de la empresa con la identificación, el NID de ustedes, pues los datos básicamente de ustedes como tal. Luego en el cliente debemos tener todos los datos de nuestro cliente, nombres completos, NID y pues en este caso teléfonos, dirección, que estos son datos que normalmente ustedes diligencian. Listo, ¿qué otra cosa tenemos? Pues la orden de compra como tal, ustedes también si la registran pues les puede salir en el formato para que lo tengan de manera informativa, y adicional a eso si es obligatorio la forma y medio de pago. Estos dos datos que vemos aquí se deben diligenciar. Bueno, se diligencian normalmente cuando ustedes hacen la factura. Cuando ustedes hacen la factura se están llenando. Entonces en el último campo cuando ustedes graban la factura les pregunta medio de pago, que ahí les aparece acuerdo mutuo, efectivo, consignación, transferencia. Ese dato debe salir impreso en la factura, debe evidenciarse. Listo, entonces validemos que tengamos esos dos datos adicionales. ¿Qué más debemos tener? En el cuerpo de la factura, en los productos, debemos indicar pues el detalle de qué productos se están suministrando, la unidad de medida de estos productos, y los productos deben estar numerados. Usted debe indicar cuántos se estdan vendiendo. En este caso, si se dan cuenta acá al lado izquierdo, pues adicionamos una columna que se llama ítem, y aquí me dice que pues en este caso hay 4 líneas, 4 registros. Entonces ese es un dato que también es requerido y pues es bueno que todos lo tengan para que no les vayan a generar conflictos con la factura. Ya adicionalmente pues se va a tener el QR y el CUFE, que son datos que se generan en el momento que hacemos el envío. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaración? Ustedes graban las facturas y las facturas quedan dentro de Factory con los datos iniciales, o sea, todo lo que vimos ahorita: cliente, productos, fecha, impuestos y demás. Pero el CUFE y el QR se generan en el momento en que se hace el envío a Factura 1 y Factura 1 lo valida con la DIAN. Entonces ese dato, si yo ingreso por la opción de consulta e impresión de facturas, pues no me va a salir porque nosotros no tenemos ese QR. ¿Por dónde se descarga este archivo así con el QR y el CUFE? Por consulta facturas. Desde ahí hay una opción que nos dice solicitar PDF y ustedes pueden descargarlo una vez sea enviado. O también ustedes pueden descargarlo desde la página de Factura 1. Aquí tenemos este botón que nos dice solicitar PDF. Yo selecciono y pues lo descargo. Listo, entonces ustedes pueden solicitar ese PDF ahí. Hay que podemos descargar únicamente el PDF. El XML o los adjuntos que se enviaron no se descargan desde ahí. Eso ya directamente sería desde el correo o desde el portal de Factura 1. Listo, entonces debemos tener esos datos. Adicional a eso, en cualquier parte del formato debemos tener los datos del programa desde el que se genera y del proveedor tecnológico. O sea, en este caso, de Factory y de Factura 1. Debemos tener nombre y NID de los dos en la representación gráfica del PDF. Entonces, por favor, validemos que tengan eso en los formatos y si no, pues es añadir ese dato al formato. Y pues los totales con los impuestos que correspondan del formato. Listo, entonces
Es importante que el formato tenga esta estructura para cualquier documento, listo, para cualquier registro. Debemos tener estos 8 datos para que el envío se haga sin problema y para que el cliente no lo acepte. La DIAN básicamente valida el XML, ellos no entran como tal el PDF, pero el PDF lo valida su cliente. Ahora, este PDF, como les mencioné, es el que nosotros generamos, pero ustedes también desde el portal de la DIAN tienen una representación que la DIAN genera. Ese sí es un archivo que pues, básicamente es de la DIAN, no lo controlamos nosotros y lo hace con el XML. Entonces, ustedes van a tener estos dos archivos, ambos son básicamente el mismo soporte, ¿listo? Para la factura. Esto se hizo de acuerdo al artículo 617, que es el que detalla pues, el contenido del documento. Listo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Hay una serie de alertas o mensajes que se generan en el sistema con el objetivo de asegurar que el envío sea exitoso. Entonces, como ustedes saben, nosotros pues, grabamos el documento y hacemos el envío. En el momento en que se le da la opción de enviar, nosotros hacemos unas validaciones para asegurar que no haya ningún conflicto. Todos estos mensajes que dejé acá son esas primeras validaciones. Entonces vamos a ver uno a uno qué dice el mensaje y cómo ustedes lo pueden solucionar, porque son cosas que ustedes dicen, yo ingreso por tal opción, lo soluciono y hago el envío de mi documento sin ningún problema. Entonces el primero, este nos aparece cuando intentamos enviar una factura y nos dice, es posible que no exista conexión con el web service, descargar o instalar el archivo SOA. ¿Qué es ese archivo SOA? Es un archivo que nosotros tenemos que nos permite la conexión, permítanme un segundo, acá, que nos permite la conexión con el portal de Factura 1. Este archivo ustedes lo pueden encontrar en dos lugares. Primero, en nuestra página web, aquí en la opción de actualización, en la parte inferior nos aparece este archivo, Swap Toolkit. Listo, aquí simplemente lo descargamos y lo instalamos. Este archivo toca hacerlo en cada equipo que vaya a enviar documentos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es el de nómina, que si es el de contabilidad, pues ahorita más adelante, o si vamos a hacer facturas, debemos tener este complemento instalado en ese equipo. Hay problemas si lo instalo en varios equipos, que no sé, tengo en uno cartera o tengo en uno compras y lo instalo, no pasa nada. El archivo, pues si lo tienen todos los equipos, no va a haber ningún conflicto, porque si en algún momento hacen cambio o necesitan que el usuario haga algún registro, va a poder hacer el envío sin ningún problema. La instalación realmente es muy sencilla y el programa es muy liviano. Es instalarlo y darle siguiente, siguiente. Este complemento pues lo debemos tener para el envío. Entonces ese primer mensaje sale porque no se tiene instalado esto. Entonces, como les digo, en la página, por la opción de actualización, aquí lo podemos descargar. También en los ejecutables, si ustedes ya desde la página han descargado un ejecutable de facturación o de nómina, dentro del mismo archivo comprimido nosotros enviamos este, para que ustedes también lo puedan instalar desde ahí. Listo, les indico nuevamente, el archivo ustedes lo pueden descargar desde aquí, desde la página, o desde los ejecutables de facturación y de nómina. En los dos lados se encuentra el aplicativo para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo. Listo, entonces ese es nuestro primer mensaje. Segundo mensaje, acá, la validación contiene errores en campos mandatorios. Rechazo la unidad de medida, cantidad utilizada no existe. Listo, este que nos aparece acá nos quiere decir que el producto como tal no tiene una unidad de medida que corresponda a los códigos que nos da la DIAN. Entonces, ¿cómo ustedes lo solucionan? Básicamente lo que tienen que ir es a la opción de tablas referencias y verificar que todos los productos que están dentro de mi factura tengan los códigos que ustedes necesitan, tengan la unidad de medida. Aquí le damos modificar y miren que por ejemplo este que yo tomé aquí dice unidad de consumo, está en blanco. Como está en blanco, básicamente en el momento en que yo vaya a hacer el envío a la DIAN, me va a decir ese mensaje que estamos viendo ahorita. No tiene la unidad de medida de los códigos de la DIAN. Básicamente no encuentro ninguna lista. ¿Qué es lo que nos toca hacer aquí? Venir a la opción de tabla de referencias desde el módulo inventario, porque es muy importante, este dato se llena desde allá, y llenarle la unidad que corresponde. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a validar acá el segundo producto, y este sí tiene unidad de consumo UD. ¿Cuántos registros ustedes pueden tener? Ahí sí les toca validarlo.
podemos tener unidad, kilo, litro, gramos, las unidades de medida que ustedes requieran según los códigos que da la DIAN. Entonces ustedes a cada producto le tienen que colocar esa unidad de medida. Si está en blanco o si tiene la unidad que no corresponda, pues nos va a salir ese mensaje. Simplemente se va al producto, se llena el dato que corresponda y luego se hace el envío. No hay necesidad de anular la factura ni de hacerle ningún cambio a los registros. Simplemente es ir al producto y llenarle ese dato. Y una vez se coloca, ya la próxima vez que se vuelva a utilizar no hay necesidad de hacerle ningún cambio. Listo, ese es el segundo. Tercer mensaje que nos puede salir: el nombre de receptor es obligatorio. Error en el dato de apellidos, receptor, y bueno, nuevamente nombre o apellidos no se encuentra. Este tercer mensaje no sucede es porque el cliente como tal quedó con un dato que no corresponde. Entonces en facturación vamos por la opción de tablas clientes y aquí vamos a verificar que el cliente que estemos manejando, en este caso yo voy a coger aquí mi cliente 10, tenga una información igual. Aquí me dice que este es documento 13, que sería cédula, pero en naturaleza me aparece jurídico. Y adicional a eso, si nos damos cuenta, aquí en el campo apellidos, nombre, no hay nada. Únicamente llenamos el campo fue razón social. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues aquí tendríamos, por ejemplo, que dejarlo como natural y aquí llenarle el nombre. Entonces, apellidos, pues en este caso sería cliente y pues el nombre, aquí le vamos a dejar 10, que era el nombre que tenía antes. Así nos debe quedar cuando es una persona natural. Básicamente llenar ese dato de nombres y apellidos. El error ¿cuál era? Que no estaba lleno. Sí estaba lleno el de razón social y visiblemente si lo consultamos al inicio nos aparecía cliente 10. Pero aquí al ver el detalle, pues esos 4 campos estaban vacíos. Entonces por eso sale el mensaje. Simplemente es ir al cliente y llenarle aquí los 2 datos. Adicional a eso, nos puede salir un error aquí que nos dice país o departamento. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer cuando nos salga ese que no existe país o departamento? Pues primero, verificar que el cliente sí tenga asignado el país, que en este caso dice 169, o sea, sí lo tiene. Y adicional a eso, hay que validar los códigos ISO. Ya verificamos ese dato ahí. ¿Qué otra cosa debemos tener en el cliente? Que es un error que muchas veces pasa. Y es que aquí en la tercera pestaña donde dice datos adicionales, el tipo de régimen está vacío. Entonces nos va a salir un mensaje pues, muy similar que nos dice cliente no posee régimen o el régimen no está dentro de las listas posibles de los códigos de la DIAN. Y lo que hay que hacer es venir acá a nuestra persona, si sabemos el código lo escribimos, si no más o punto, y le vamos a colocar ok, vamos a repetir este último pedazo que me indican que se cortó. Entonces, un error que se presenta de manera habitual es que cuando se crea un cliente nuevo, pues se llena esta primera pestaña, se llenan los datos del cliente, el nombre, la dirección, teléfono, pero en la última pestaña donde dice datos adicionales, no se coloca el tipo de régimen o las obligaciones. Entonces, las obligaciones básicamente son la lista que nos da la DIAN. Lo que tenemos que hacer es colocarle tipo de régimen que corresponde, aquí seleccionar y pues verificar que tenga la obligación fiscal y la tributaria. Por cada uno de estos campos, tipo de régimen, obligación fiscal o obligación tributaria, nos va a salir un mensaje que diga exactamente eso. El cliente no posee obligación fiscal, obligación tributaria o tipo de régimen. Y simplemente es venir hasta acá y llenarle el dato al cliente. Una vez lo llene, nuevamente hago el envío. Como les menciono, no hay necesidad de anular ningún documento, ni de reversarlo, ni nada. Esto es algo que ustedes pueden solucionar en 2 minutos para que no le restrinja. Ahora, algo que les puede pasar también es que al momento de envío de la factura les aparezca que la obligación fiscal no corresponde, pero el dato aquí sí esté lleno y tengan un código que no corresponde. Este ZZ que nos aparece en las obligaciones fiscales, que dicen no aplica, en este momento ya no es válido utilizarlo. Básicamente a agosto del 2021 la DIAN generó un decreto donde dijo el ZZ pues ya no se debe utilizar más, únicamente es utilizar cualquiera de los otros, y habilitaron el nuevo que en ese momento no existía, que es el R99PN. Entonces
importante que validemos que los clientes no tengan esta obligación ZZ, esta obligación fiscal ZZ. Listo, entonces esas son cosas que debemos tener aquí presentes en el cliente. Aquí le vamos a dar actualizar. Continuando aquí con el mensaje del código de país, entonces primero validamos que nuestro cliente tenga el país asociado. Y segundo, vamos a verificar por la opción de tablas ciudades que nuestro país tenga este campo que dice código ISO. Este código ISO igual pues ya son los códigos que están establecidos. Si ustedes no lo saben, le dan un más o un punto enter y les va a sacar la ayuda. Y esto aplica pues si vamos a hacer facturas del exterior a esos países, también tenemos que vincularles el código ISO. Listo, para que no tenga ningún conflicto al momento del envío. Simplemente le colocamos aquí el código, le damos pues en este caso modificar y ya con eso nos va a quedar. Entonces ya son datos que ustedes pueden ir controlando en el cliente. Aquí tenemos uno que nos dice no se encuentra ninguna resolución registrada y bueno, nos aparece el nombre de la resolución y el prefijo que tengamos en ese momento. Este error número 4 sucede es porque a ustedes de pronto les hace falta un paso. Entonces, ¿cómo son los pasos para sacar la resolución y registrarla y poder hacer envíos? Generan su resolución con la DIAN. Vinculan el proveedor, o sea, a factura 1 en la DIAN. Y una vez hacen eso, deben enviarle un correo a factura 1 o generarle con ellos un caso indicando que esta es la nueva resolución y envían el PDF o el archivo básicamente de su resolución para que ellos lo graben en el portal. Y adicional a eso, ya en el sistema, que fue lo que vimos ahorita, por la opción de tablas prefijos, van a ingresar y pues van a vincular esa resolución. Este error sale es porque básicamente se sacó la resolución en la DIAN, se creó dentro de Factory, pero factura 1 como tal no la tiene registrada. Y pues si ellos no la tienen registrada, al momento de hacer el envío nos va a decir que no la encuentra en el servicio. Simplemente es enviarlo. Ahora, si ustedes dicen, no, yo necesito facturar ya, no hay ningún problema. Ustedes pueden crear la resolución en el sistema, enviar el correo a factura 1 para que ellos hagan el proceso e ir facturando. Simplemente hacen el envío una vez factura 1 les confirme que ya fueron habilitados. Entonces ustedes pueden crear el sistema, facturar, factura 1 les confirma y luego por opción de consulta hacen el envío de todos los archivos que tengan. Eso sí, pues dentro del mismo día, que no superemos los plazos que nos da la DIAN para registrar estos documentos. ¿Qué otras alertas nos puede salir? Aquí nos dice que el impuesto es diferente a la suma de los impuestos del documento. Este error número 6 o este mensaje le sale es porque al momento de grabar una nota, porque este mensaje únicamente sale con notas, no se están llenando todos los documentos. Entonces ustedes tienen que verificar cuando les dice el mensaje de que no corresponden los impuestos, es que su nota corresponda con las bases, con los valores que se está dando. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo voy a colocar aquí un documento, vamos a seleccionar aquí cualquier factura de estos clientes, aquí vamos a seleccionar el documento que es la nota crédito, listo, y aquí básicamente debemos tener en cuenta que estas bases deben estar llenas. Entonces aquí pues en este caso mi documento está por 1.500 pesos. ¿Qué es lo que sucede con este error? Yo ingreso acá y en valor le coloco 1.500 y en IVA yo le coloco, son 285 o el valor que haga falta. Visiblemente para mí está bien, porque pues me suma el documento, me lo está cancelando y pues si yo hago el cálculo correspondería. Pero para la DIAN no completa las condiciones, porque el sistema ¿qué va a hacer? Dice, dígame cuál es el valor. Listo, 1.500. Dígame cuál es el impuesto que va a aplicar. Y aquí me está diciendo 0. O sea que 1.500 por 0 no me da 285 pesos. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que tener presente es que nuestra base debe corresponder. Vamos a quitar aquí este valor. Y aquí en porcentaje de IVA pues nos debe decir 19 o el IVA que estén aplicando ustedes. Y ya mire que primero él me lo va a calcular automático. Y segundo ya cumple la condición. 1.500 por el 19% me da 285. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes pues
al momento de grabar las notas verifiquen que esta condición se cumpla. También, ¿qué puede pasar? Que aquí, si tuviera retención en la fuente, voy a suponer, vamos a quitar este, y acá 2.5, esto en teoría también estaría mal. ¿Por qué? Pues porque no hay una base para el cálculo de esa retención en la fuente. Entonces simplemente debemos verificar que se cumple la condición de la base, el porcentaje, y esto nos va a dar el cálculo acá. Entonces es muy importante que las notas crédito pues cumplan con esta condición, que es el que más usamos. ¿Listo? Igual pues también aplica para notas débito. Para cualquiera de los dos, esta condición se debe cumplir. Ahora, ¿qué pasa si yo ya lo grabé y me quedo sin el dato? Me quedo sin el porcentaje del 19%. En ese caso, como el documento no se va a permitir enviar, porque les va a aparecer el mensaje que estamos viendo ahorita, que no cumple con las bases, lo que pueden hacer es anularlo. Para las notas, ustedes sí pueden utilizar la opción de anulación de documentos. ¿Listo? Anulan el documento y vuelven y lo graban pues con los datos que sí corresponde. ¿Por qué en las notas sí pueden anularlo y en las facturas no? Porque las facturas, como ustedes saben, tienen una resolución y se debe cumplir con una numeración. Mientras que en el caso de las notas, pues es un consecutivo interno de nosotros y sí se puede anular sin ningún conflicto. Eso sí, pues lo pueden anular mientras no se haya enviado. Si ya el documento fue enviado, pues tendríamos que hacer una nota débito cancelando el a crédito, pues para que no tengamos conflicto. Pero inicialmente ustedes, mientras no hayan hecho el envío, que pues no les va a permitir, pueden hacer la anulación y nuevamente la grabación del documento. Y ya con eso nos va a coincidir la cartera y va a aprobarse dentro de la DIAN. Listo, aquí tenemos pues el mensaje normal que ya nos sale cuando enviamos un documento. Ese OK básicamente lo que nos está diciendo es que el documento se procesó, o sea la factura fue enviada a la DIAN, ese primero. Y el segundo mensaje que está diciendo es que la representación gráfica fue procesada. ¿Cuál es la representación gráfica? El PDF. Entonces pues siempre debemos validar que al momento de hacer un envío tengamos estos dos mensajes, o si hay adjuntos pues va a aparecer un tercero que diga OK adjuntos. ¿Listo? Muchas veces pasa que por problemas de conexión solamente aparece el primero, o sea se envió a la DIAN, el XML alcanzó a pasar, pero el segundo archivo, el PDF, no. Si el PDF no alcanzó porque estaba muy pesado, porque la conexión estaba muy lenta o algo, lo que tenemos que hacer es nuevamente reenviar el documento. ¿Listo? Simplemente volvemos a la opción de consulta, le marcamos enviar y con eso el sistema va a cargar el PDF, que es el dato que le hace falta. No hay problema porque él no va a cargar otra vez que me aparezca 2 veces la factura en el portal de la DIAN o algo semejante. No, eso no va a pasar. Simplemente va a cargar el PDF. Ahora, esto únicamente aplica para el PDF. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo hice la factura y me quedó un dato mal o algo semejante y necesito reenviarla o algo así. No, porque primero no vamos a poder ajustarlo y segundo el XML no se puede modificar. O sea que el que ya está en la DIAN es el que ellos van a tomar. Ese no se modifica, el PDF sí, porque es una representación ahí, que era la que hacía falta, es un archivo adjunto. ¿Listo? Entonces cuando nosotros vamos a reenviar, pues nos va a aparecer un mensaje así como este. La factura número X ya fue enviada con anterioridad, desea enviarla, le vamos a decir que sí. Él nuevamente nos muestra un segundo mensaje, aquí me está diciendo, mire, hey, esta factura ya fue enviada, la número 23, este fue el número del NID, este fue el cliente y esta fue la fecha. Entonces ese segundo mensaje lo que me está diciendo es que el documento ya lo encontró en el servicio de la DIAN. Realmente no es ningún error, ni que me esté bloqueando, ni nada. Me está diciendo, mire, este registro ya lo encontré en la DIAN, estos son los datos que se encontraron. Y luego me dice nuevamente, el PDF se ha procesado correctamente. ¿Listo? Y aquí pues es importante hacer una aclaración para que todos la tengamos. El proceso de registro de facturas se aplica con una integración pues de varias entidades. Nuestra primera entidad sería Factory. Cuando nosotros vamos a hacer una grabación de una factura, pues todos estamos involucrados y todos los datos deben coincidir en cada plataforma. Entonces, ustedes graban el registro en los módulos, en facturación en este caso. Ustedes pues verifican que los datos del cliente estén, le colocan los productos, los impuestos y todo el detalle que corresponda ahí. Esa es nuestra primera instancia. Cuando ustedes le dan a enviar a la factura, que básicamente lo hacen por la opción de consulta, entra Factura 1 a recibir el documento, dejarlo con la estructura que solicita la DIAN y luego reportarlo a la DIAN. Una vez lo reporta la DIAN le responde a Factura 1 con el QF y el QR
Básicamente nos da los datos de identificación ante ellos, fecha y hora de validación, o sea, la hora en la que lo aceptó, y luego factura 1 cuando recibe este registro, nuevamente lo envía en este caso, pero ya lo envía al cliente. Entonces lo envía al consumidor con la estructura que hablábamos al inicio. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque este check o este sobrecito que nos aparece aquí en la consulta, este sobre que está acá, quiere decir que ya se envió. ¿Pero a quién se envió? A factura 1. Nosotros ya hicimos nuestras validaciones, cumplió con los datos básicos de las obligaciones, los datos del cliente, y se envió el documento a factura 1. Factura 1 lo recibió. Ese check quiere decir que factura 1 recibió la factura. Más no quiere decir que la DIAN lo haya recibido. Ahora, obviamente las validaciones que hacemos con factura 1 es con el objetivo que la DIAN lo reciba sin ningún problema. Pero muchas veces pasa que pues, la DIAN está con inconsistencias, está con caídas, está en intermitencia o cualquier inconveniente que haya pues, en la conexión de estos proveedores, que realmente es algo pues, muy rápido. La DIAN no alcanzó a recibirlo, la DIAN lo dejó en espera. Entonces factura 1 lo recibió. Este sobre quiere decir que factura 1 lo recibió. Pero si vamos y consultamos, puede que el cliente nos diga, hey, la factura no me ha llegado. Y si la factura no me ha llegado, pues quiere decir que hubo un inconveniente con el documento. Entonces es muy importante que entendamos este proceso porque el proceso de envío es así. Factory a factura 1 a la DIAN a factura 1 y luego cuando yo la reciban al cliente. ¿Cuál es el error más común? Pues lo que les menciono, que no hay conexión. Ahora, ¿cómo ustedes saben eso? ¿Cómo ustedes saben si una factura no fue aceptada o no cumplió con las validaciones? Entonces, ustedes tienen dos formas de validar esto. La primera, en el portal de la DIAN. Ustedes en la página de la DIAN, ustedes pueden ingresar y ahí ya pues con su usuario, permítanme un segundo, aquí en la página de la DIAN, con su usuario, ustedes pueden consultar las facturas de diferentes maneras. Primero, con el CUFE o el CUDE, si es una nota, porque también puede aplicar con una nota, pueden consultarla acá. O por los datos de aquí, ya pues con los permisos del representante legal o la persona que tenga registrado el correo, pueden ingresar al portal de la DIAN y consultar los documentos que se han enviado y que fueron aceptados. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Como ustedes pueden estar seguros que los documentos sí se enviaron y que sí fueron aceptados. Otra forma de hacerlo, desde el portal de factura 1. Todos ustedes en el contrato que adquirieron con nosotros tienen derecho a un portal en factura 1. En ese portal ustedes pueden consultar todos los documentos, facturas, notas, y ese documento ustedes pueden evidenciar si se envió de manera completa, qué datos tiene, pueden descargar el PDF, el XML, los archivos adjuntos, pueden ver el CUFI ahí mismo y adicional a eso ellos tienen tres pestañas adicionales, que es facturas emitidas, que es todo lo que les acabo de mencionar, tienen una segunda que dice facturas rechazadas, que hubo algún problema con la conexión o algo semejante, para que ustedes verifiquen esos consecutivos y nuevamente los envíen, porque la solución es simplemente esa, volver a enviar desde el sistema el documento para que se cargue ante factura 1 y pues nuevamente pase a la DIAN. Eso sí, mientras esté dentro del rango de los 10 días. Y tienen una tercera que igual dice factura sin PDF. Si hubo algún problema por lentitud o por velocidad, pues ahí nos va a aparecer la factura. Y la solución es nuevamente la misma. Se ingresa por consulta y se envía otra vez el documento. No hay que hacer modificaciones, ni cambios, ni nada. Simplemente volver a reenviarlo mientras estemos dentro del rango. Entonces es muy importante que ustedes hagan esta validación. Porque muchas veces pasa es que suponemos que el sobre ya nos dice que fue reportado ante la DIAN y fue aceptado y resulta que no, y nos damos cuenta ya después porque el cliente nos dice que nunca le llegó o porque consultamos el portal y pues los consecutivos no nos cuadran. Entonces es importante que estemos haciendo esta validación de manera periódica, ya sea en factura 1 o en la DIAN. Ustedes tienen acceso a los dos portales. Si alguno no tiene el portal de factura 1, pues ya sería que nos informe o informe a factura 1 pues para generar un usuario y que ustedes puedan consultarlo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente documento, que es la nómina electrónica. Entonces, ¿qué es la nómina electrónica? Igual es un documento pues, que se envía por medio electrónico a la DIAN. Por el momento únicamente lo estamos reportando a ellos, donde se reportan todos los costos y deducciones que se han generado durante un periodo, que en este caso es por un mes, y pues permite al empleado identificar cuáles fueron todas las obligaciones adquiridas durante ese periodo. Adicional a eso, pues permite reportar las pensiones y todo lo legal y reglamentario durante ese mismo. ¿Por qué es importante este último renglón?
Porque en el caso de diciembre, pues se hacía la aclaración de que no solamente se enviaba la nómina normal de sueldo y horas extras y salud y pensión, sino que adicional pues se hacía el reporte de las cesantías. Entonces, por eso es esa aclaración. Digamos que inicialmente pues muchos teníamos la duda de si se reportaba o no, pero básicamente por esto indican ellos que sí se debe reportar. Ahora, aquí hay algo muy importante, es que el plazo para el envío de la nómina para el registro, de acuerdo al cronograma que da la DIAN, es para ahorita, para mayo 22, las empresas que tuvieran menos de 10 empleados ya tenían que hacer el reporte, ya tienen, perdón, que hacer el reporte de estas nóminas. Entonces, si alguna empresa tiene menos de 10 empleados, tiene que reportar ahorita esta fecha la nómina desde diciembre pues en adelante. Ya ahorita vence el plazo para hacer la implementación y el envío de esta nómina para las empresas que eran de menos de 10. Las otras pues de mayor volumen de empleados y ya deberían estar trabajando con el sistema. Listo. Vamos a validar igual datos que debe tener el formato o el comprobante. Entonces lo primero, el nombre. Debe indicarse como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Segundo, debe tener la identificación de la persona que lo genera o la empresa, el nombre y pues, demás datos que tengamos. Deben estar los datos del empleado. Se debe indicar pues el nombre, la cédula, los detalles del sueldo, básicamente datos de mi empleado. Luego debemos tener el detalle de cuáles fueron los devengados o deducciones que tuvo el empleado durante el periodo. Entonces es importante que aclarar que la nómina se envía mensual. Independiente que yo maneje quincenal o en otros periodos, se hace un único envío de manera mensual a la DIAN. ¿Listo? Adicional a eso, pues se debe reportar el total de ingresos del empleado, que en este caso pues está aquí en la parte inferior, y se debe reportar también cuál fue el medio de pago que se utilizó para esto. Entonces básicamente, como el sistema sabe el medio de pago, cuando ustedes hacen el registro, del empleado, cuando ustedes lo crean dentro del sistema por la opción de tablas empleados, ustedes le colocan unos datos aquí en la segunda pestaña. Entonces aquí donde dice datos de vinculación, ustedes le indican a la persona, mire, él maneja un banco, el tipo de cuenta, en este caso ahorros, y el número de la cuenta. Estos datos son los que va a salir en la parte inferior del desprendible. O si es efectivo, pues colocan en el banco el concepto efectivo. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí presente, ese es un dato que ustedes deben diligenciar para que se vean el desprendible, y este más o menos debe ser la estructura que debe tener. Entonces si a alguno le hace falta, pues normalmente faltarían los últimos datos del medio de pago, pues habría que añadirlos al formato. Adicional a eso, pues al igual que en la factura, se debe indicar quién es el elaborador de la factura y cuál es el proveedor tecnológico, con nombre y NIT. En cuanto al CUN y la fecha de generación, básicamente nosotros lo reportamos igual, a factura 1, y factura 1 hace el reporte a la DIAN. En este momento, a diferencia de facturación, aquí sí no hay un descargue de PDF, por ende, pues en el desprendible no lo estamos viendo esos dos datos porque el empleado tampoco le está llegando. La norma hasta el momento indica que únicamente lo debemos reportar a la DIAN, pero sí nos pide unos cambios en el formato. Entonces, ya una vez la DIAN nos solicite, pues se hará el envío a los empleados y se añadirá este dato. Pero en este momento el envío de la nómina únicamente se está reportando es a la DIAN. Listo, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Los datos de los empleados. ¿Qué datos son obligatorios? Ya muchos empleados pues ustedes los tienen de tiempo atrás. Entonces, obligatorio que tener nuestro empleado, pues primero el banco. El banco debe corresponder con la cuenta si aplica según el caso. Adicional a eso, ciudad y país donde labora. Este es un campo nuevo. Entonces, este dato debe estar en todos nuestros empleados, que es diferente a la ciudad y país que tenemos aquí al inicio. Estos son de la persona, estos son de donde labora. Entonces, por favor, siempre validemos que se cumplan, o sea, que los dos estén llenos, básicamente. Entonces, esos son datos que siempre se deben validar al momento de la creación del empleado. Si no, nos va a salir un mensaje, algo así como los que veíamos en facturación, que nos dice que el empleado no tiene país. Cuando no tiene país, hay que validar, o no tiene ciudad, básicamente hay que validar estos dos campos.
Se llena el dato acá y luego nuevamente se hace el envío. Se debe realizar la homologación de los conceptos. Entonces, aquí ya en el empleado, en teoría, pues esos serían los datos principales, obviamente el nombre, la cédula y demás, pero digamos que ya normalmente los tenemos dentro de cada registro. Entonces, por la opción de tablas conceptos, debemos verificar que todos los conceptos que usamos, claro está, porque pues, si no estoy utilizando alguno, pues no hay necesidad de llenarlo, pero los que estoy utilizando deben cumplir con los códigos que da la DIAN. Inicialmente este código que tenemos aquí es nuestro código interno, es el código de Factory. Entonces nos vamos aquí por la opción que dice pago masivo, y aquí nos va a salir al lado izquierdo el código de Factory y al lado derecho un código de la DIAN. Ese es el código que la DIAN dice, para mí el sueldo es el código 1. Entonces debemos verificar que todos los conceptos que utilicemos tengan estos códigos y que corresponda pues con los datos que estamos utilizando. Entonces igual, si lo sabemos lo escribimos, si no lo sabemos, aquí podemos escribir un código que no exista y él nos va a desplegar la ayuda. Entonces aquí me dice, mire, ¿cuál es el que usted va a colocar? Tenemos hora diurna, hora extra, hora nocturna. Como les menciono, estos son los códigos que da la DIAN. Lo que quiere decir que si en esta lista no está, no hay una forma de añadirlo en este momento. Entonces ya tendríamos que buscar el concepto que más se asemeje. De igual forma, tanto en devengados como en deducidos, ellos tienen una opción que dice otros conceptos para hacer el manejo de estos. Entonces ellos tienen acá otros conceptos que hacen base para el salario y otros conceptos que no son salariales. Entonces ustedes pueden colocar, en dado caso, uno de esos como comodín. Entonces aquí validarlo. Un error muy común que es este. De pronto usamos un nuevo concepto que antes no estábamos utilizando y al momento de cerrar el mes o al momento de hacer el envío nos va a decir que no cumple con los conceptos. Y pues básicamente toca venir a validar que la hora extra sí tiene el código aquí, el sueldo sí tiene el código. Como les menciono, normalmente esto es una sola vez. ¿Cuándo van a ver el mensaje? Pues cuando creen o empiecen a utilizar uno que antes no utilizaban. Del resto, pues ya como esto se configura inicialmente, no vuelve a modificar a menos que la norma lo solicite. Entonces vamos a darle aquí salir y salir. Entonces lo pueden hacer por la opción de tablas conceptos. Por ahí pueden actualizar la información de cada uno de estos registros. Siguiente, los desprendibles deben llevar una numeración. ¿Cómo funciona esta numeración? Básicamente ustedes tienen que crear un consecutivo dentro del sistema. Inicialmente no hay una resolución como tal, es una numeración. Nosotros pues dejamos la estructura con el objetivo de que se configure pues pensando en que en algún momento pueden solicitar resolución, pero normalmente aquí lo hacemos. Entonces utilidades, parámetros, configuración, configurar consecutivos, y aquí yo le digo crear. En mi caso tengo dos, ya vamos a ver por qué. Entonces aquí me dice, mire, la misma estructura de una resolución de facturación, un código, un prefijo y un rango de números, una fecha para que identifique cuándo queda habilitada, una fecha de vencimiento y los números de la resolución. En este momento pues le estamos colocando, creo que la mayoría va a tener un número 1, el número de resolución va a tener 1 o un número X, porque por el momento no hay resolución, pero sí una numeración. Esto nos permite llevar la numeración, y si en el momento la DIAN dice, ahora sí a partir de esta fecha se debe sacar resolución de nómina, ustedes simplemente la sacan y colocan los datos reales de la resolución, y no va a haber ninguna actualización ni ningún cambio para la configuración. Entonces desde aquí ustedes pueden crear esa resolución. Ahora, ¿por qué yo tengo dos resoluciones? Ustedes pueden crear varias resoluciones. Entonces yo aquí tengo la primera, esta que dice NOM, es mi resolución, digámosle, de nómina normal, y tengo otra que dice AJ. Como les digo, eso fue algo que yo decidí colocarle AJ. Entonces si se dan cuenta, mire que la misma estructura, no cambió nada, dato de la resolución, nombre, fecha, número, consecutivos y demás. Mire que acá el número le coloqué un triple 1. Ahora, miren que en la descripción yo sí les coloqué algo diferente, le coloqué ajuste nómina. ¿Por qué se hizo esto? Porque básicamente yo tengo mi primer consecutivo, que es mi nómina ordinaria, pero si se presenta una modificación a la nómina, pues yo tengo que hacer el envío de dicha modificación.
Para que ustedes puedan controlar ese consecutivo, se creó uno adicional. Entonces, el primer consecutivo son mis nóminas normales y un segundo consecutivo para esas modificaciones. Ahora, yo le coloqué a J, pero si ustedes quieren llamarlo J solo o solamente dejarlo con el número 1 o colocarle nom2 o algo semejante, el código es libre. ¿Listo? Entonces, esa resolución de ajuste ustedes pueden crearla como requieran. Ahora, ¿cómo el sistema sabe cuál es la de ajuste y cuál es la nómina como tal, el consecutivo de nómina normal? Acá mismo en utilidades, cambio de parámetros, configuración de nómina electrónica, el sistema nos pide primero los códigos de registro ante factura 1 y segundo aquí me dice cuál es mi consecutivo y cuál es mi consecutivo de ajuste. Con eso el sistema sabe qué numeración tomar para que no tengamos números repetidos ni que no se cruce con otro registro. Entonces, primero creamos el consecutivo y luego en esta opción vinculamos cuál es el de ajuste y cuál es el normal. ¿Qué va a pasar una vez se venza este rango de números? Pues simplemente voy, creo una nueva numeración y tengo que asociarla acá. Entonces ustedes tienen que hacer este proceso a medida que se vaya venciendo. Al igual que en facturación, él nos bota una alerta que nos dice le quedan 5 facturas. Aquí en la fecha, pues que es la forma más fácil de controlarla, él nos va a decir ya en tantos días va a vencer su resolución para que ustedes creen un nuevo consecutivo. Es simplemente venir a esta opción y crear el consecutivo por el momento. Entonces, aquí vamos a darle grabar. Aquí tenemos la misma estructura que teníamos en facturación para definir las posiciones del CUNE, que aquí ya en este caso ya no es CUFE ni CUDE, CUFE facturas, CUDE notas y CUNE documento de nómina. Entonces tenemos las posiciones para estos tres para colocarlos en el formato una vez ya sea requerido. Entonces ya este proceso está diseñado para que en el momento que se requiera simplemente sea diligenciar los datos. Listo. Entonces debe tener un consecutivo. El formato desprendible, que era el que veíamos ahorita. Y aquí tenemos, como les mencioné ahorita, el consecutivo de ajuste. ¿Cómo funciona un ajuste? Entonces vamos a validar aquí un momento. Por la opción de consulta, enviar nómina electrónica, es por la opción que hacemos el envío. Aquí me van a aparecer todas las nóminas por el mes. ¿Listo? Entonces aquí en este caso pues me aparece que tengo 2 registros pendientes. Aquí le vamos a dar modificar o aceptar en este caso. Y ahí me aparecerá el detalle de la nómina. O sea, el primero es el mes. Y esta segunda ventana es el detalle de todos los empleados que yo tenga en la nómina. En este caso pues mi nómina solamente tiene 6 empleados. Ahora, al igual que en facturación, él me va a marcar aquí con un sobrecito cuando se haga el envío a factura 1. Quiere decir que estas primeras nóminas ya fueron reportadas. Pero si se dan cuenta, miren que estas son de documento NOM y esta segunda que está acá es documento AJ. ¿Qué quiere decir? Que estos fueron ajustes. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se hace un ajuste. Aquí básicamente me dice el número de la nómina, aquí está el consecutivo que se está llevando, los datos de mi cliente que sería el código, el NIT y el nombre. Pero al lado derecho tenemos una opción para ver más detalles de esta nómina. Entonces, si vamos a ver aquí, por ejemplo, veamos a González María, démosle acá, aquí me está diciendo, hey, esta persona tiene una nómina que ya fue reportada, me dice la fecha de envío. Adicional a eso me está diciendo cuál fue el rango de fechas, que fue del 1 de abril al 30 de abril, y en la parte inferior me da el CUNE, que si yo necesito ir a consultarlo en la página de la DIAN, pues puedo copiarlo acá e ir a validar que la nómina sí se haya enviado. Entonces de esta manera ustedes pueden hacer la validación con el portal y verificar que la nómina sí haya pasado, que no tenga ningún inconveniente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con este que dice AJ. Aquí me aparece inicialmente lo mismo, aquí no me aparece el CUNE porque aún no lo he enviado. Y adicional a eso, mira que aquí me dice tipo de documento, aquí me está diciendo que esto es un reemplazo. ¿Qué estoy reemplazando? La nómina con el consecutivo NOM2, que si miramos aquí, el NOM2 corresponde a este primero que teníamos acá.
Entonces de esa manera ustedes pueden verificar, ah mire, este fue el envío normal y esta nómina de ajuste corresponde a la corrección de esta que está acá. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ahí validarlo por esa opción. Ahora, ¿cómo hacemos un ajuste? Como ustedes saben, ya después de reportado, pues el objetivo es no devolver copias ni hacer ninguna modificación a los datos originales como tal del envío. Entonces, importante, no hay que devolver copias aquí, ¿listo? Porque ya fue reportado y ya hay un CUNE que se generó. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos por la opción de utilidades, actualizar datos, estando en mi periodo actual, sin cambiarme, sigo en mayo, y aquí le damos actualizar datos de acumulados. Aquí me pregunta qué periodo deseo ver. Entonces en este caso yo voy a ver abril del 2022. Le damos a aceptar. Y aquí me está alertando que si yo hago cualquier cambio aquí, pues tengo que hacer todos los cambios que esto implica. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio un valor en la nómina, que Jefferson tenía, no sé, una bonificación de 10.000 pesos y la voy a cambiar por 5.000, pues el comprobante contable que yo pasé, igual tengo que hacer el ajuste de esos 10.000 a 5.000, porque esto no va a ser automático, simplemente está cambiando la nómina, el comprobante toca otra vez generarlo, y todos los archivos que se desprendan después de, pues tenemos que hacerlos nuevamente. Entonces aquí le vamos a decir que sí vamos a continuar, y él me muestra todos los empleados. Entonces vamos a corregir, vamos a tomar a Pérez Carlos. Y aquí me está mostrando todos los registros que haya tenido esta persona dentro del mes, no solamente una quincena o la otra, sino dentro del mes. Yo me ubico en el que deseo, entonces voy a suponer que le vamos a modificar aquí, medios de transporte, está en 50.000 pesos. Entonces selecciono, me ubico en la línea, le digo modificar, miren que aquí abajo ya me está mostrando la fecha no la voy a cambiar, y luego me pasa el campo valor. En este caso yo voy a suponer que para él va a quedar en 100.000 pesos. ¿Listo? Aquí tengan en cuenta que estos son de los centavos, aquí son 4 de centavos, ahí está quedando 100.000 pesos. Le damos a actualizar, igual podríamos cambiar la fecha o alguno de los datos. Si no lo necesito porque me quedó un dato que no era, lo puedo eliminar. Entonces le damos aquí a actualizar y miren que aquí ya me dice 100.000 pesos. ¿Listo? Ahora, como les menciono, si ese dato no iba, yo lo puedo eliminar y listo, ya con eso nos quedaría. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Yo cogí el concepto 029, que es medios de transporte, que es un concepto libre que no obliga ni depende de otros. Pero por ejemplo, si el error estuviera aquí en el sueldo, se me ocurre que no eran 700.000 sino 500. Por error se le fue un valor ahí de más. ¿Qué pasa en ese caso? El sueldo es base para salud y pensión, lo que quiere decir que si yo hago un cambio al concepto sueldo o al concepto comisiones o alguno que haga base para salud o pensión, pues tengo que modificar también eso. O sea, tendría que modificar el concepto sueldo por el valor real y adicional a eso tendría que modificar aquí el aporte a salud y el aporte a pensión. ¿Listo? Porque pues estamos modificando la nómina y si ese concepto hace base para otros dentro de este periodo, debemos hacer el cambio en todos los que dependan de. Entonces es muy importante eso, ¿vale? Una vez yo haga el cambio, que en este caso ya lo hicimos para el señor Carlos, le damos salir y volvemos a la opción de consulta. Consulta, enviar nómina electrónica, abrimos la que necesitamos y nos vamos aquí a la opción que dice ajuste. Esa opción de ajuste y esta lista se despliega solamente con los registros que ya fueron enviados. ¿Qué quiere decir eso? Que esta nómina de ajuste no se habilita si yo no he enviado la nómina normal, porque pues no puedo hacer un ajuste de una nómina que no he enviado. Entonces tiene que haber un envío previo para hacer el ajuste. Si yo acabé de cerrar el mes y me di cuenta que hay un error, pero yo no he reportado nada a la DIAN, pues en ese caso sí pueden de pronto devolver la copia para hacer la corrección y volver a cerrar, siempre y cuando no se haya hecho ningún envío. Pero si ya se envió si fuera un solo registro, no podemos aplicar ese escenario. Entonces aquí selecciono a mi empleado, únicamente va a ser un ajuste para él, si fuera pues para varios, lo hago. Aquí le decimos reemplazar, o sea que es un ajuste, o también le puedo dar eliminar. ¿Cuál es la diferencia de reemplazar y eliminar? Reemplazar es que él va a hacer el segundo envío con el dato nuevo, entonces aquí le vamos a decir aceptar. Él me dice está seguro, sí, proceso exitoso, y aquí me crea un AJ4.
¿Listo? Y aquí pues nuevamente procedería a hacer el envío. Ya se va a enviar con esa modificación de los 100.000 pesos. Ese es el de reemplazar. El de eliminar lo que va a hacer es crear dos registros. Uno que cancela el primer envío y luego otro envío que sería el nuevo básicamente. Entonces digamos que ya son tres documentos que van a quedar. La nómina, uno que elimina la nómina y una nueva nómina. Entonces eso es eliminar. Modificar simplemente es hacer un único registro sustituyendo los datos anteriores, que sería este de acá, nos queda uno solo. Igual ya se procede a hacer el envío. ¿Listo? Al igual que en la facturación, pues aquí lo recomendado es que hagamos nuestras validaciones, ya sea en el portal de la DIAN o en la portal de Factura 1. Aquí es muy importante aclarar, este portal de Factura 1 es un portal independiente, ¿listo? No es el mismo donde consultamos las facturas y las notas, es otro portal donde se ven únicamente los documentos de nómina. Entonces, pues igual, si no lo tienen, pueden solicitarlo, no hay ningún conflicto con este. Listo, ahora vamos a pasar a nuestro último documento, que es el documento soporte. Este documento nosotros como tal lo vamos a generar desde el módulo de contabilidad. Desde contabilidad vamos a generar este documento. Ahora, este documento es un soporte para compra de bienes o servicios que presta un proveedor que no está obligado a expedir factura electrónica. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que hacer este documento y reportarlo a la DIAN. Ahora, se supone que la fecha inicial de este documento era para 1 de mayo, para inicios de este mes. Pero generaron un artículo que es el 488 el 29 de abril de 2022 que modifica su fecha de envío para el 1 de agosto. Ahora, este envío básicamente, como les menciono, se va a hacer desde el módulo de contabilidad. Entonces vamos a ver aquí un momento. Contabilidad. ¿Cómo funciona este envío? Entonces, para hacer este envío, primero debemos tener un documento que nos permita hacer el registro. En este momento solo hay un documento que es el del envío, que faltaría hacer de pronto el de la cancelación. Por el momento no se ha definido cómo sería, si yo me equivoco en un documento soporte, cómo lo cancelo. O sea, como una nota crédito para ese documento soporte, ¿listo? Entonces, aquí por tablas comprobantes, ustedes ubican o crean un documento dependiendo si ya lo tienen o no. Y aquí vamos a tener esta marca, maneja documento soporte. Una vez tenemos esa marca habilitado, él nos habilita este segundo, que son los datos de la resolución. Estos datos ya ustedes, esta versión, digamos que este cambio ya lo tenían pues hace un tiempo. Ahorita lo nuevo es que pues, se podría hacer el envío, pero estos datos de la resolución ya lo veníamos manejando desde antes por una reglamentación anterior. Entonces simplemente vamos a tener aquí estos documentos. Ahora, ¿qué va a hacer el sistema? Cualquier documento que esté marcado con esto de documento soporte, primero al momento del registro nos va a pedir un dato adicional. Segundo, pues nos va a habilitar el envío de este. Y tercero, muy importante, como este sí va a tener resolución, este no se puede anular. Lo que quiere decir que si en algún momento ustedes van a marcarlo aquí, este documento por la opción de desmayorizar o de anulación no se va a poder utilizar. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, como yo ya lo tengo habilitado. Si nos vamos por aquí por actualización, desmayorizar, yo aquí le voy a decir DS y automáticamente me va a decir, hey, este no se puede, porque yo tengo habilitado el proceso de envío de este documento electrónico. Listo. Como es un documento normal, lo vamos a hacer por la opción de actualización, grabación de movimientos. Aquí, ¿qué nos va a pedir? Primero, el código del documento. Listo, entonces nos va a pedir el código del documento. Como les menciono, este debe tener su resolución y se deben indicar todos los datos del proveedor. Entonces aquí vamos a decir que es el DS. En este caso yo le voy a decir que es el número 2, la fecha. Y aquí nos habilita este campo que antes no lo teníamos. No sé si se ve muy bien acá, pero es este que dice medio de pago. Listo, este medio de pago es para seleccionar con qué se va a cancelar este registro. Ese es el dato nuevo que tenemos aquí. Como ustedes se dan cuenta, en facturación tenemos varios que son obligaciones, tenemos el correo, tenemos la unidad de medida, y varias parametrizaciones para realizar. Pero aquí no, aquí únicamente pues como ya se supone que es una persona que no está obligada, ya es una persona natural, simplemente le vamos a colocar aquí nuestra cuenta principal. Aquí el detalle es muy importante que en esta descripción ustedes coloquen el detalle de lo que están adquiriendo. Entonces aquí soporte de conexión, la descripción lo más específica posible.
y aquí en los medios nos va a salir esto. Si se encuentra, es una ventana muy similar a la que tenemos en facturación. Entonces selecciono cuál es el medio de pago que corresponda para mi registro. Y el resto de la grabación es el mismo. Debemos tener contrapartida, debe haber un débito, un crédito, que en este caso sería contra, no sé, una 5. Entonces, este es el registro de mi documento. Es un registro normal, lo único que nos va a cambiar es que ahora nos va a solicitar este medio de pago. ¿Listo? Y aquí abajo pues él nos indica que es un documento soporte. Debemos tener muy presente eso para el momento de la grabación de estos registros. ¿Cómo se hace el envío? Por la opción de consulta, aquí nos aparece ahora una opción que va a decir consulta de documento soporte equivalente. Aquí nos van a aparecer, al igual que facturación, todos nuestros documentos. Simplemente los marco y le doy enviar. ¿Listo? Este es el proceso de envío aquí. Entonces, si se dan cuenta, nosotros procuramos que la estructura de cada módulo se mantenga. Ahora, ¿qué requisitos debemos tener aquí? Aquí es muy importante porque ustedes aquí pues tienen un beneficio. Para nómina había que hacer una suscripción y había que hacer unas pruebas, una habilitación y luego así hacer el envío, y como les mencioné era otro portal. Para facturación inicialmente también hicimos todo este registro, habilitación, proceso de registro, adquirimos básicamente un contrato con unos consecutivos para el envío. Para este documento soporte no. Este en particular vamos a utilizar el mismo servicio de facturación. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este momento ustedes tienen contabilidad, o sea, ya tienen el módulo de contabilidad, y adicional a eso ya tenemos facturación electrónica, únicamente tendríamos que hacer la configuración de este documento. No habría necesidad de adquirir o de hacer habilitación ni de contratos adicionales, pero solo si ya tenemos facturación electrónica y el módulo de contabilidad instalado. Con estos dos no hay que hacer ninguna adquisición adicional, porque este se va a enviar por el mismo de facturación. ¿Qué va a implicar esto? Que también el portal para consultar esos documentos va a ser el mismo de facturación. Entonces va a ser mucho más sencillo el manejo de este documento y el uso del mismo, porque no hay que hacer ningún proceso adicional. ¿Listo? Al igual que nuestros otros documentos, la DIAN también da una estructura para este. Entonces debemos tener el nombre de la empresa, la identificación, debemos tener los datos de la resolución, se debe indicar el nombre del documento como documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta. Se debe indicar los datos del proveedor en este caso. Se debe dar un consecutivo, si tienen prefijo pues igual colocarlo, y se debe colocar el detalle del movimiento. Entonces en este caso pues yo le coloqué producto 1, pero iría la descripción del bien o el servicio que están adquiriendo. Al lado tendríamos los totales, y al igual que nosotros debemos indicar cuál es nuestro proveedor y cuál es el software que se genera. Listo, básicamente esos serían los temas que corresponden a los documentos electrónicos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Este documento, la fecha de salida hasta el momento es para el 1 de agosto, para el documento de soporte. Se va a generar desde el módulo de contabilidad, como les menciono, no va a haber ningún proceso adicional en la adquisición de bienes. Ya ustedes lo único que tendrían que hacer de pronto es en su momento solicitar soporte con sus ingenieros para que les ayude a configurar el formato que tenga los datos que corresponde, configurar las credenciales y poder hacer el envío. Ese sería de pronto el único tiempo y pues costo que tendría, pero no habría ningún costo adicional siempre y cuando tengamos contabilidad y facturación electrónica. Si no se tiene, pues ahí sí ya el proceso va a ser diferente. Ingeniero, tenemos una pregunta de la señora Ángela Hernández. ¿En esos desprendibles hay forma de que salga específico el nombre de las entidades? En el desprendible de nómina de la entidad de salud, por ejemplo, si este es el que estás mencionando. Señora Ángela, ¿nos puede especificar eso en el chat? Si quiere, mientras tanto, ¿qué otra pregunta hay? Paola Villalba. Una pregunta, si tengo un tipo de documento diferente, ¿se puede seguir manejando o debo cambiarlo? En el contabilidad no, Pero pueden manejar el mismo, no hay ningún conflicto. O sea, yo coloqué DS, pero si usted ya tiene uno habilitado, pueden seguir manejando el mismo. Le colocamos las condiciones que diga documento soporte, que tenga la resolución y pues que el formato cumpla con la estructura. al documento equivalente en contabilidad. ¿Sí? En este caso, con lo que es mencionado, pueden tener el código que requieran. Pues el mío se llama DS, puede llamarse D1, puede llamarse solo D o documento 15.
Mientras cumpla con las condiciones de la resolución y el formato, pueden manejar el que ustedes tengan ahorita o crear uno nuevo. Pueden dejarnos sus preguntas en este momento en el chat para que el ingeniero la responda. La señora Ángela, sí, en el desprendible de nómina se puede salir el nombre de la entidad de salud o pensión. Sí, tocaría hacer una modificación en el formato, pues no sé, para colocarlo frente al concepto, para verificar de qué manera quede ese concepto, de qué manera quede el dato ahí en la representación gráfica. ¿Alguien más tiene preguntas? Por el momento no tenemos más preguntas en el chat, ingeniero. De acuerdo, listo. Entonces básicamente eso sería todo pues por el momento. Igual si tienen alguna duda pues pueden después enviarlas por correo y nosotros les vamos a responder por el mismo medio. Esperamos que la Esta capacitación les conferencia, haya gustado. Continúa. ingeniero, tenemos una pregunta del señor Pedro Álvarez. ¿El documento de soporte reemplaza el documento equivalente? Sí, básicamente sería ese mismo, sí señor. La señora Ángela Hernández. Sí, señora Ángela Hernández, esta capacitación está siendo grabada. Posteriormente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se la vamos a hacer llegar a los correos electrónicos con los que ustedes hicieron la inscripción, al igual que las diapositivas que está manejando el ingeniero Jefferson. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que podemos dar por finalizada la conferencia, ingeniero Jefferson. Ya no tenemos más preguntas en el chat. De acuerdo, hasta luego, que tengan un buen día. Esperamos que la capacitación haya sido el agrado de todos, que les haya resuelto muchas de las dudas que tenían. Gracias a todos por participar en estos espacios. Recuerden que cada mes tenemos una conferencia con un tema diferente. Los esperamos en nuestras próximas conferencias. Tengan todos un buen día.